vamos a la luz de la palabra, Dios va a abrir nuestro entendimiento, Dios va a abrir nuestro espíritu, nos va a dar una palabra que necesitamos. Romanos capítulo 1, voy a predicar con el título: no te avergüences del Evangelio. No te avergüences del Evangelio. Y le voy a explicar muchas cosas aquí, de por los cuales mucha gente está en derrota, está fracasada, están frustrados y siendo cristianos. Hay personas que tienen pena de decir que vienen a una iglesia. Los jóvenes le dicen a la gente: yo voy porque mi mamá me lleva. Tu mamá te puede traer a la iglesia, pero no te va a llevar al cielo. Hablan los jóvenes rebeldes que en la iglesia son uno y fuera de la iglesia son otra. Estoy predicando para expansión de gloria y para todo aquel que esté en la radio o para todo aquel que esté por las redes sociales. El que tenga oídos para él, oiga, esa es la palabra. Dios. Dice Romanos capítulo 1, verso 16. Palabra del apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice que el Evangelio es poder de Dios, pero para los que creen, o sea, para los incrédulos no. Al judío primeramente, porque para ellos vino la salvación, y también al griego corresponde al pueblo gentil, a nosotros. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mucha gente cita este pasaje de Habacuc, de que el justo tiene que vivir por fe, pero para vivir por fe debo de creer en el Evangelio. Dice que el que no crea al Evangelio va a ser condenado. El que no cree al Evangelio no va a ser salvo, porque para que haya salvación, primeramente tiene que haber alguien que crea. No podemos ser salvos si nosotros no creemos. ¿Pero en qué? En Jesucristo. Tenemos que creer en el Señor. Tenemos que creer que Jesús derramó, porque si usted cree en el cielo o no cree, usted se puede perder. Si usted cree en el infierno o no cree, usted también se puede perder. Ahora, ¿por qué? Nuestra fe debe estar fundamentada en Jesucristo, pero muchas personas no saben qué andan haciendo en la iglesia. Muchas personas no saben qué andan haciendo en la iglesia. Le voy a decir algo: la iglesia no salva a nadie. Quien salva se llama Jesucristo. Si usted se arrepintió de sus pecados, si usted echó afuera todo aquella conducta del pasado que lo separaba de Dios y aceptó a Jesús en su corazón, usted es salvo por la fe y es salvo por gracia. Pero tiene que buscar una iglesia, tiene que congregarse para adorar el nombre de Jesús, para exaltar el nombre de Jesús y para escuchar su palabra. Para entender la palabra yo tuve que estudiar muchos años y todavía hay cosas que tengo que seguir estudiando para entenderla mejor. No solamente de aceptar y confesar a Jesús y quedarse en la casa. No solamente de aceptar a Jesús y quedarse acomodado. Pero ahora, si el apóstol dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio, ¿tiene usted ese carácter para decir: yo no me avergüenzo del Evangelio? ¿Tiene ese carácter para decir: yo asisto al ministerio de expansión de gloria? Yo ya recibí a Jesús como Señor y Salvador. Pero la gente se avergüenza muchas veces de las cosas buenas. Les voy a decir algo, se lo voy a tratar de esta manera. Cuando viene exhortación hay gente que no le gusta la palabra. Es que eso no es correcto que está predicando. Yo le doy Biblia y micrófono y me predica usted. Yo le doy Biblia y micrófono y me predica usted. Hay gente que le tiemblan hasta los pies cuando están acá arriba y están razonando los mensajes que le da el pastor. Hay gente que le tiembla la lengua y nunca le habla en lengua si se le trae
justificado o va a ser condenado. Si algo no lo entiende, mejor pregunte. Si algo no lo entiende, mejor dígale que le explique. La vez pasada yo casi mando al WhatsApp y le digo, si quiere le explico con manzanas. Si no entendió. O con naranjas, que son más baratas para gastar menos. O sea, si un segundo lo entiende, pregunte. Pregunte. Y si no le gusta lo que aquí se predica, vaya donde le prediquen lo que usted quiere que le prediquen. Vaya donde le digan lo que usted quiere escuchar. Vaya donde le digan lo que usted quiere creer. Porque usted no puede estar en un lugar donde no recibe el mensaje, donde no recibe la palabra. Si voy a un restaurante y me sale un pelo, no vuelvo a ese restaurante. Si voy a un restaurante y me sale una cucaracha, no vuelvo a ese restaurante. O sea, yo no voy a estar en un lugar donde esté incómodo, donde el alimento no sea bueno, donde el alimento que me están dando, más bien lo que hace es bajarme y no subirme. Por eso usted debe de saber qué es lo que está aprendiendo. A usted le van a decir que los profetas ya no existen, que el último apóstol fue Pablo. Le van a decir que el don de profecía era para la iglesia primitiva. Le van a decir que los milagros eran para el fundamento apostólico y profético del Nuevo Testamento, pero no para la iglesia actual. Pero yo quiero ver que los mudos hablen, yo quiero ver que los nuevos anden, yo quiero ver que los ciegos vean, yo quiero ver que los sordos se empiecen a escuchar. Ese es el evangelio que Dios quiere. No le haga caso a la gente incrédula, a la gente sin fe, a la gente que razona todo, a la gente que no busca una explicación. Si aquí alguien se levanta de una silla de ruedas, ¿para qué va a haber explicación? Ni el que se levantó porque lo que quería era caminar. Yo digo que quería caminar y el otro tenía de una explicación, a ver. No, ese que ya estaba planeado, ya lo traían. Seguro ya cerca de la iglesia se sentó en la silla de ruedas y llegó en carro. La gente quiere una explicación lógica para todo, pero los milagros no tienen explicación. Y el Espíritu Santo me dijo a mí, el día que un milagro tenga explicación, deja de ser milagro. O sea, si algo tiene explicación, no es milagro. Y los milagros van a ocurrir cuando usted empieza a creer que Dios todavía sana, que Dios todavía liberta, que Dios restaura, que Dios todavía habla. Y lo importante de lo profético, ¿saben qué es? Que cuando Dios hace algo, tiene que revelarlo. O sea, si la palabra escrita la tiene usted, pero no se le hace revelación a su espíritu, no lo va a vivir ni lo va a experimentar. O sea, yo puedo tener mucha letra aquí, pero si no tengo el espíritu que provoca vida, yo voy a ver que los enfermos se sanaron, pero que no se sanan. Voy a ver que los cojos andaban, pero no que andan, que los ciegos veían, pero que no ven. O sea, la gente razona todo. Y es que no tiene misericordia del ciego, que no tiene misericordia del que tiene ruedas, no tiene misericordia de aquel que no habla, no tiene misericordia. No quiere que los mudos hablen y él con tremenda bocota no alaba a Dios. Pero cuando está enojado, sí, se suelta, se libera, se desata. Dios. Y le voy a decir esto. Lo profético siempre va a ser atacado. ¿Saben dónde hay impureza en lo profético? Hay un versículo que yo lo he hecho para mí, para moverme lo profético en cualquier altar que esté. Yo le digo altar como desde el punto de vista santo o consagrado. Le llamamos plataforma en el mundo natural, pero en el mundo espiritual y en el mundo eclesiástico se llama altar, porque en los altares hay sacrificio, en las plataformas hay espectáculo. ¿Qué quiere? ¿Sacrificio o espectáculo? ¿Qué quiere? ¿Administración o entretenimiento? ¿Qué quiere? ¿Que Dios se mueva o que se mueva la chica rola? Ahí no es la chica rola si es plataforma, entonces se llaman altares. Se le puede llamar plataforma, sí, pero la plataforma es una plataforma donde el Espíritu Santo habita, o sea, prácticamente es un altar, porque preferimos decirle plataforma porque no queremos sacrificio, porque no queremos entrega, no queremos nada de Dios. Dios quiere algo de la iglesia, y lo primero es que no se avergüence de su palabra, porque evangelio significa buenas noticias, palabra de Dios. Pero usted no puede hablar del evangelio si no carga el evangelio en usted. Usted no puede hablar de la palabra si no carga la palabra en usted. Usted no puede ministrar sanidad si no carga sanidad en usted. Yo
Yo sé que aquí hay gente nueva y le voy a decir, no espere que ninguno le impida el hambre y la sed por Dios. Ese es el secreto, que nadie le mate los deseos por crecer, que nadie le mate los deseos por llegar a otros niveles, que nadie le mate los deseos por escuchar la voz de Dios, que nadie le mate los deseos por hacer que los ciegos vean, que los sordos escuchen. Porque muchas veces nosotros tenemos deseos, pero los juntamos con personas incorrectas y nos matan esos deseos. Y les voy a decir esto con todo el respeto. A mí hay gente que me ha criticado y no sé matar gente, le mando saludos. Hay gente que me ha criticado que me dice que solo de lo sobrenatural hablo, pero yo no conozco un Dios seco. Yo no conozco un Dios de barro, ni un Dios de yeso, ni un Dios de estatua, sino un Dios de movimiento. El que puso orden en la tierra y dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Ese Espíritu Santo conoció. No un espíritu religioso, no un espíritu de dogmas, no un espíritu, o sea, el orden en la iglesia tiene que estar, pero en jerarquía, en la autoridad, pero lo sobrenatural se va a manifestar. Y la gente dice, yo he escuchado sermones suyos y nunca he hablado de santidad. Yo les digo porque el Espíritu Santo me habló en la tarde, que la gente solo me refuta. Dios quiere hombres llenos y santos, y no santos secos. Escuchen, Dios quiere hombres llenos y santos, pero no quiere santos secos, aguados, flojos. Aleluya. Quiere hombres llenos del poder de Dios. Quiere hombres con la unción de Pedro, que hasta la sombra hacía que los enfermos se sanaran. La presencia suya es la presencia de Dios misma cuando camina en contacto con Él. O sea, usted prácticamente es la presencia de Dios manifiesta en la tierra, porque es como un tabernáculo. O sea, el Espíritu Santo ahorita en usted tiene que manifestarse, tiene que manifestar su presencia, tiene que manifestar su gloria, tiene que manifestar liberación, tiene que manifestar una palabra. En su boca está el mensaje, en su boca está la palabra. Le voy a decir algo, lo que pasa es que la gente quiere el tema que diga santidad. Y le voy a decir, aquí se predica santidad. ¿Cuántas veces decimos hay que dejar el chisme, hay que dejar la crítica, hay que dejar la murmuración, hay que dejar esto, hay que dejar otro? Eso es santidad. Para que la gente quiere que, o sea, las cosas las quieren a la manera de ellos. A todo discípulo se le enseña el arrepentimiento, a todo discípulo de la casa se le enseña el pecado, a todo el discípulo de la casa se le enseña la doctrina de la santificación, a todo discípulo de la casa se le enseña la segunda venida de Cristo, se le enseña el arrebatamiento de la iglesia, se le enseña el infierno, se le enseña el lago de fuego, se le enseña el reino milenial, se le enseña la gran comisión. Todos están siendo formados aquí en fundamento de la palabra. Yo no puedo predicar carne si tampoco le doy leche a los nuevos convertidos. ¿Cuál es la leche? Arrepentimiento. ¿Cuál es la leche? Salvación. ¿Cuál es la leche? Obras muertas. ¿Cuál es la leche? Fundamento. Si nosotros en los fundamentos no estamos sólidos, lo que edifiquemos se va a desbaratar. Con solo que le diga, lea la Biblia, la misma Biblia le va a decir que se santifique. Con solo que le diga, lea la palabra le va a decir que ore. Con solo que le diga, lea la palabra le va a decir que se congregue, le va a decir que ayude, le va a decir que se arrepienta del pecado, le va a decir que se vuelva a Dios, le va a decir que gane almas. Pero la gente, yo le voy a decir para que no le afecte su vida. Y esto le he manejado, la gente habla porque tiene boca, ya no me la caliento. O sea, si no tuviera boca no hablar. Y si me quieren criticar, hasta un mudo me puede criticar por señas, yo no me la caliento. Y si yo te orar para devolverle el habla, yo oro por eso que me criticó por señas. Hay que demostrar el amor de Dios, no hay que
Así es su alma cuando se llena de amargura. Pero la gente no está creciendo por una razón, me dio el Espíritu Santo, y es que hay gente que se avergüenza del Evangelio. El que se avergüenza del Evangelio se avergüenza de Dios. El que se avergüenza del Evangelio se avergüenza de los milagros, de las señales. Hay gente que no danza por los tacones que anda, quíteselo. Hay gente que no se agacha a orar porque andan bien mamadas que parecen extremeños. O sea, para el corrito del extremeño no se puede agachar porque si no la falda se le va a romper. O pantalones también. Tiene que vestir moderadamente. Si no, va a llegar el servidor y va a poner un manto encima con el agua. Al sastre lo que le interesa es vender. Si puede ser el tino todo podrido, se lo trajan. Las talleres nunca pierden. El varón no danzó porque andaba camisa blanca y se iba a ensuciar y la compró ayer. La hermana no danza porque las sandalias le costaron 800 pesos. Y todavía la tele. Y si brinca se le van a reventar. Y la pulpería está cerrada para que obtener el super blue. Mire, de la libertad del Espíritu Santo, porque Él es el que provee ropa, porque Él es el que provee comida, porque Él es el que provee vida, porque Él es el que provee sustento. Y seamos todavía, por causa de Jehová, yo me haré más vil delante de los hombres, pero seré acepto delante de su presencia y delante de Dios. Del Evangelio no se anda avergonzando, avergüénzase de lo malo, de lo negativo, de las cosas que dañan, avergüénzase de aquello que afecta su corazón, avergüénzase de aquello que afecta su vida espiritual para crecer y empieza a estarse, empieza a dejar todo aquello. Ahora, ¿por qué a la gente le cuesta servir? A la gente le da nervios muchas veces. Pero nunca los he escuchado yo que dicen, voy a orar para que Dios me saque del cascarón. Son como tortugas que meten la cabeza y esconden. Nunca dicen, voy a orar para que Dios me saque del cascarón porque toda la vida no voy a vivir estancado, toda la vida no voy a vivir estancada. Yo quiero crecer y quiero cumplir la voluntad de Dios. Que aunque hay cosas que me den nervios, que aunque hay cosas que me den pena, si a Él no le dio pena estar semidesnudo en la cruz, a mí no me va a dar pena tampoco servirle. Imagínese usted, mujer o varón en ropa interior en una cruz, delante de todo un pueblo, delante de toda una ciudad. Es una vergüenza, Jesús ya pasó la vergüenza suya. Jesús estuvo desnudo para atacar su desnudez. Jesús recibió una corona de espinas para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia del Padre y nosotros llevarnos cautivo a la obediencia de Él. Jesús fue azotado a sus espaldas. ¿Por qué razones? Porque ahí vienen todas las maldiciones que nosotros arrastrábamos. Tenían que ser arrancadas, tenían que ser laceradas de la espalda, las maldiciones del pueblo. Jesucristo ya muerto fue traspasado por una lanza en el costado. ¿Qué significa? Así como Eva salió de la costilla de Adán, la iglesia sale de la costilla de Cristo, del costado de Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque así como Adán tenía que amar a Eva y verla como una compañera, Jesucristo ama a la iglesia y quiere que la iglesia trabaje juntamente con Él. Ahora, ¿quiere trabajar con Dios? Ese es un consejo que va a servir. No se avergüence del Evangelio. Digo el apóstol porque es poder de Dios. Escuche esto, la palabra que conocemos como Evangelio proviene del sustantivo griego Evangelión. El léxico griego ofrece tres significados: la buena noticia de Dios para los humanos, la vida y el ministerio de Jesús, un libro que trata de la vida y la enseñanza de Jesús. Evangelión también significa buena nueva, mensaje feliz, y
y está compuesto por él, que significa bien, y ángelos, que significa mensajero o enviado. Entonces usted es enviado a dar buenas noticias. Usted es enviado a dar lo nuevo del reino de Dios. Tal vez para usted puede ser viejo, pero para la gente que no ha escuchado el mensaje, para eso es nuevo. Dios se mueve a través de palabras. Dios crea a través de palabras. Pero el apóstol mismo dijo, ¿y cómo predicarán si no hay quien nos enviare? ¿Está dispuesto usted a crecer en el reino de Dios o a ir para atrás? ¿Está dispuesto? Mire, las reglas de Dios son estrictas, son sí o no. Yo he trabajado bastantes años bajo diseño, bajo las estrictas normas del Espíritu Santo, no de un hombre, del Espíritu Santo. Y con Él no va a negociar, con Él va a hacer sí o va a hacer no. Con Dios no tiene que andar negociando, te voy a servir si mi hijo se sana. No diga, Señor, saname a mi hijo y quiero que dar el testimonio, y a través de ese testimonio otros niños van a ser sanos, otras niñas van a ser sanos. Pero le ponemos condiciones. Y todavía ni cumple el abuelo. Se lo sana y no vuelve a la iglesia. Se lo sana y no se congrega. Solo en el momento de dolor. La gente llora más por la carga que por la presencia de Dios. La gente llora más por el dolor que por el amor manifestado de Dios. La gente llora más por el proceso que por el agradecimiento hacia Dios. Entonces Dios quiere que usted sea un portador de buenas nuevas, pero nadie va a aportar un mensaje bueno ni nuevo si se avergüenza de Él, si se avergüenza de su palabra. Le dije anteriormente que hay jóvenes que se avergüenzan y con solamente ir a la iglesia. Hay jóvenes que dicen, yo voy porque mi mamá me lleva. Hay jóvenes que dicen, yo voy porque me llevan a la fuerza. Podemos traer hijos a la fuerza en la iglesia, pero al cielo no. Tienen que arrepentirse. No le estoy metiendo en negatividad. Le digo que ore por sus hijos, ore por su familia. Crean que ellos van a ser salvos, crean que ellos se van a arrepentir. Pero si su vida de oración es un desastre, no ve de salvación en su casa. Si usted no ora, no espere salvación de los suyos. Todo lo que Dios hace en esta tierra va a ser ejecutado a través de la oración. Y eso lo dijo Jesús en el modelo del Padre nuestro: venga tu reino. Y el reino es salvación, el reino es liberación, el reino es poder. Por eso las definiciones del reino es del griego basileia, significa fundamento de poder. O sea, el reino de Dios está fundamentado en el poder del Espíritu Santo. Pero decía anteriormente, hay gente que quiere que predique como ellos quieren y yo tengo que predicar como yo quiera. Yo porto un mensaje específico de parte de Dios. Yo porto una asignación específica de parte de Dios. Y yo no voy a predicar bajo la asignación de otro, bajo la asignación de otro evangelista, de otro pastor, de otro maestro. Tengo que trabajar bajo mi unción y bajo mi asignación. Por eso yo tengo mi identidad en Cristo. Si yo no tuviera identidad, estuviera repitiendo todo lo que otro pueblo hace y tal vez es la asignación de ellos. La palabra es la misma, pero la asignación es diferente. La palabra es la misma. El hecho que yo predique lo profético, lo apostólico, lo sobrenatural, no va a quitar que yo hable de arrepentimiento, no va a quitar que yo hable de salvación, no va a quitar que yo hable de santidad, no va a quitar que yo hable del pecado. El fundamento jamás se cambia. Y nuestro fundamento principal es Jesucristo. Eso, de ahí parte todo. Si el día que yo no les hable de Cristo, váyase de la iglesia. El día que yo no les hable de que Jesucristo derramó su sangre por usted, váyase de la iglesia. El día que yo diga que el Espíritu Santo es mujer, váyase de la iglesia. Esa es una doctrina que se están dando. Esa es una doctrina que se están dando últimamente.
Y eso es lo que mucha gente está consumiendo. El Espíritu Santo no es mujer. El Espíritu Santo es Dios. Jesucristo es Dios. Jehová de los ejércitos es Dios. Y los tres son uno. Uno solo. O sea, si a cualquier faceta de Dios, o sea, a cualquier persona manifestada usted puede adorar, tiene los mismos atributos. Y tampoco van a sentirse, como dijo alguien, que si empieza a adorar al Espíritu Santo y que está sirviendo a Jesús. Es el mismo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Necesitamos nosotros dejar de avergonzarnos. Yo he estado profetizando en medio de gente que no cree en la profecía. Yo lo ignoro. Porque la gente le puede bloquear, la gente le puede quitar. Hay palabras que usted no va a recibir el fruto de ellos si usted empieza a razonar, si usted empieza a dudar. Respete la opinión de la gente, pero no se trague lo que la gente dice. La vez pasada estaba hablando en San Antonio, aquí uno de los discípulos, decía que estaba en una reunión con 3 personas. Y las 3 personas le dijeron que se saliera de esta iglesia porque aquí predicaban falsa doctrina. Otros dicen, ¿por qué no te pasás para donde nosotros? El otro dice que empezó a criticar a los profetas. Y me dice, yo he dejado de platicar con esa gente porque siempre me atacan. Entonces el consejo que le di yo fue este. Cuando usted esté en medio de gente así, marque la diferencia y no actúe como ellos. Actúe como Cristo. Dígale, si Dios lo tiene en esa iglesia, sírvale a su pastor, sírvale a los hermanos, busque de Dios y continúe. Porque cada quien va a dar lo que tiene en el corazón. Te va a dar y transmitir lo que guarda y lo que ha almacenado en su corazón. Entonces, si no nos avergonzamos del Evangelio, el Evangelio va a causar un impacto fuerte en nosotros. Punto número 1. El Evangelio del Reino es explosivo. El Evangelio del Reino es explosivo. ¿Qué tipo de Evangelio hemos estado predicando? ¿Cuál es la palabra que hemos estado soltando? Batas, pantalones, aritos, vista de manera adecuada, de manera correcta, de manera que usted se sienta bien delante de la presencia de Dios. Cuando usted viste de la manera correcta es cuando camina bajo la presencia de Dios, pero si camina atada es Jezabel. No, yo me siento bien así, pero el espíritu carga. Dígame qué espíritu porta, ese espíritu le va a dar cómo vestir, sea hombre o sea mujer, pero el que carga la presencia de Dios tiene que botar el espíritu de exhibicionismo y el espíritu de religiosidad. Todo tiene que tener en balance. El Evangelio del Reino es explosivo. ¿Ahora por qué? Porque el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y la Biblia dice Evangelio, no dice evangélicos. Ya cuando le ponen la C significa un poquito de religiosidad. Nosotros somos cristianos, predicamos el Evangelio, porque es la buena nueva que Dios nos ha traído para la humanidad. El Evangelio es un Evangelio de poder, y el poder que se manifiesta es el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué es explosivo? Porque la palabra poder significa dunamis, y de la palabra dunamis hemos enseñado que viene la palabra dinamita, y algo explosivo es algo que causa impacto. Si sus hijos escuchan el Evangelio, eso va a tener un impacto en sus hijos. Si usted escucha el Evangelio, eso va a tener un impacto en su vida. Si su familia escucha el Evangelio, eso va a causar un impacto donde quiera que sea escuchado. Escuche la palabra de Dios, y si usted la atesora en su corazón, eso causará un impacto en su vida espiritual y su vida va a cambiar. Ahora, ¿de qué se ha estado alimentando? ¿De qué se ha estado? Le dije creo que hace 3 años, 2 años, les dije, ustedes tienen un reto.
¿Qué reto es? ¿Ustedes salen a predicar, salen a evangelizar o no salen a nada? Pregunto que salen. Pero la gente, hasta los inconversos, sabe dónde se congregan. La gente que me conoce sabe el área fuerte o las áreas en que yo me muevo. Entonces eso van a esperar también de ustedes. Eso van a esperar también de ustedes. Se lo digo hace 2 o 3 años. El año pasado creo que el pastor Junior se lo repitió, se lo dijo de manera distinta. Él le dijo, hijo del tigre sale rayado. Pero si usted no cree la palabra, no es buena la cobertura, va a salir rayado, pero como cebra. O sea, gordo de tanto recibir palabra, pero no da nada. No rayado como tigre, sino como cebra. Y sabe de qué línea viene la cebra, de los burros casi, solo las rayas van a que quieren diferente. Y le doy este mensaje para que se levante, para que ya se salga de la comodidad, para que ya dejemos las excusas, para que ya dejemos las tibiezas, para que ya dejemos las cargas, para que ya dejemos los problemas a un lado. Camine de la mano de Dios y Él le va a ayudar. Pídale sabiduría a Dios y Él se la va a dar. Pídale que le incremente la fe y Él se la va a depositar en su espíritu para que pase pruebas, para que pase desiertos, para que pase dificultades, porque la palabra dice que si pasamos por el agua no nos vamos a ahogar, y si por el fuego pasamos no nos vamos a quemar, ni la llama arderá en ti. Te voy a decir algo, los desiertos son necesarios, no son buenos, pero son necesarios. Los amigos de Daniel tenían que haber olido a humo, aunque sea. ¿Por qué? Con una señal que venía de un horno de fuego y salieron ilesos. Jesús tenía que haber traído los pies todos llenos de polvo después de salir 40 días y 40 noches del desierto tentado por el diablo. Entonces, ¿qué anda usted? ¿Olor a humo? ¿Tierra en sus pies? Es señal que está siendo probado por Dios. Es señal que tiene la cobertura de Dios. Es señal que a pesar de las pruebas y los procesos, Jehová ha estado ahí, y las marcas, las cicatrices, los problemas han venido para darle madurez, para darle carácter, para demostrar que Dios ha sido fiel y lo ha tomado en cuenta. Si no hay problemas, si no hay dificultades, no podemos tener victorias. Es necesaria la guerra para que la victoria que Dios nos va a dar también sea nuestra. ¿Cómo va a decir que está en victoria si no hay proceso? ¿Cómo va a decir que está bendecido si no hubo escasez? ¿Cómo va a decir que está sano si no hubo enfermedad? No, que no lo quiero ver enfermo, no lo quiero ver en bancarrota, no lo quiero ver en problemas matrimoniales. Pero muchas veces eso el diablo lo va a poner en su familia o en su casa. Pero si usted se mantiene firme, la gloria siempre se va a llevar a Dios. La gloria siempre se va a llevar a Dios. La gloria siempre se va a llevar a Él. El problema es que nosotros hemos recibido muchas veces un evangelio tranquilo, un evangelio de irnos a sentar, un evangelio de escuchar, de aplaudir, de adorar, pero no del que causa un impacto en mi vida, porque para que usted impacte a otros, primeramente Dios tiene que impactar en usted. Cuando Dios llamó a Moisés, tuvo que aparecerse en una salsa. Cuando Dios llamó a David, tuvo que estar frente a un profeta. Cuando Dios llamó a Pablo, tuvo que aparecerle el camino a Damasco. Cuando Dios llamó a Pedro, tuvo que aparecerle a través de Cristo. En los llamados, los propósitos van a tener experiencias sobrenaturales. Tal vez usted puede ver que la experiencia de David tal vez no pudo ser tan sobrenatural, pero ¿quién estaba frente a él? Un profeta, o sea, un varón de Dios. Y entre multitudes fue escogido. Que fue escogido entre multitudes. Fue escogido entre muchos pueblos. A mí me impresiona cómo Dios confirma palabra tras palabra. Le he dicho que a mí me han profetizado profetas de África, profetas de Estados Unidos, profetas de Sudamérica, y todo es de acuerdo de lo que Él me ha hablado años atrás, porque Él no se equivoca. Él como usted no se ha equivocado. Él como usted no se equivoca. Él tiene planes y los planes de Él son perfectos. Aunque usted es una persona imperfecta, los planes de Dios sí son perfectos. El evangelio del reino trae
rompimiento espiritual, tanto al inconverso como al creyente. Le trae un rompimiento espiritual. Ahora, ¿por qué? En primer lugar, el evangelio del reino salva. Dice, ¿por qué el poder, dice, de Dios para qué? Para salvación. Entonces trae un rompimiento espiritual el evangelio en el área de la salvación. O sea, ¿quién es la salvación? El evangelio del reino provoca nuevos nacimientos. El evangelio del reino provoca nuevos nacimientos. Dos, el evangelio del reino sana. Sana, echa fuera toda dolencia. El poder de Dios echa fuera dolores, dificultades en el cuerpo, dificultades en los órganos. El evangelio. Ahora, ¿por qué voy a avergonzarme de algo que salva? ¿Por qué voy a avergonzarme de algo que sana? No debo tener vergüenza. O sea, los nervios son naturales. Pero Pablo le dijo a Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si aman a Dios, sirven. El amor va a hacer que te quiten los nervios. Hoy la juventud es más agresiva que en el pasado. Pero antes a un hombre le temblaban los pies para decirle que querés ser mi novia, a la chava. Hoy no, hoy se besan y ser novios. Hoy se la llevan sin decirle que si quiere ser la novia, se va. Pero ¿por qué? Por amor lo decía. Lo decía. Entonces, por amor de Dios, y eso va para los nuevos creyentes, por amor de Dios, usted va a tener que servirle, va a tener que evangelizar, va a tener que hablar en público. Yo no sé si a usted le da vergüenza pararse en un público y empezar a hablar de Dios. ¿Qué le vergüenza agarrar un bus y empezar a hablar de novelas? ¿Verdad que eso ahí se puede ver la novela Noche en el 22, que hoy es el último capítulo? Eso me debe dar vergüenza hablar. Pero hablar de Dios a la gente le da pena, y me da pena, pero pues sabe de eso me da medio penita. Y se lo voy a poner, que si yo me paro en un bus, ya piensan que es a pedir dinero que voy. Eso es lo único que me da pena a mí. Porque la gente tiene el concepto de que el que se para en un bus es que después va a pasar con un sombrerito con una gorrita recibiendo la ofrenda, ¿no? Hagámoslo de gracia. Si alguien le da una ofrenda a ese, sin necesidad que usted tenga una gorra, recíbasela. Recíbasela. Eso es Dios que pone en el corazón, pero prediquemos la palabra. No tenga vergüenza pararse y decirles: quiero hablarles de Jesús, quiero hablarles de Cristo, quiero compartirlo, el testimonio suyo, lo que Dios hizo conmigo. Le voy a decir algo: si usted tiene pena de pararse en un bus, hablarles a personas comunes y corrientes, peor para que se vayan a meter en los presidios, hablar a un montón de delincuentes, a un montón de gente que ha violado, que ha matado a sus padres, que ha matado a sus hijos, a sus esposas. Peor para que se vayan al hospital a predicarles: oye, me puedo contaminar con una enfermedad. Pero dice: el evangelio salva, el evangelio sana. O sea, si usted quiere moverse en el don de sanidad, debe dejar el asco. Hace poco lloré por una señora que tenía una úlcera en el pie, me dijeron que ya estaba mejorando. Estaba mejorando, para la gloria de Dios, una úlcera en todo el pie que a mí me daba pesar. O sea, yo, ¿qué dolor tendrá esta mujer en el pie? Muchas veces va a tener que orar con gente con pies podridos, con infecciones feas, con pies con gangrena, o brazos, o operaciones que tal vez traen pus. Es que para el enfermero y para el doctor es fácil, porque hasta para limpiarlo ya lo están cobrando. Hasta para limpiarlo ya están cobrando. Pero como uno lo recibió de gracia, entonces lo tiene que dar de gracia. Entonces, si queremos movernos en la sanidad divina, compasión. Número 2, fe.
echa fuera demonios, echa fuera toda carga, echa fuera toda depresión, echa fuera toda angustia, echa fuera toda tristeza, echa fuera toda preocupación. El Evangelio es la clave, porque es el mensaje de Cristo, el que nos dejó. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten los muertos, libera, y el siguiente, restaura. Esta definición me la dio Dios para la palabra restauración. A veces necesita restauración en la salud, otras veces necesita restauración en las emociones, otras veces necesita restauración en el hogar. Y si usted necesita restauración en cualquier área, tiene que tomar la palabra del reino, del Evangelio. Entonces, restauración me dio el Espíritu Santo, que era poner las cosas en el orden de Dios. Poner las cosas en el orden de Dios. O sea, donde hay desorden, hay algo dañado. Entonces, si queremos restauración, va a venir el orden no nuestro, sino el orden de Dios a irrumpir. Entonces, si queremos restauración, usted puede decir: Señor, yo quiero el orden tuyo en mi casa. Deja de mandar a tu marido y van a empezar a mejorarlo con el Espíritu Santo. Deja de estar siendo la víctima y van a empezar a mejorar las cosas. Deja de gritarle y las cosas van a empezar a funcionar mejor. Deja de exigirle y empezar a apoyarlo y empezar a dejar de ver los defectos y van a ver que las cosas van a mejorar. Porque Dios muchas veces nos va a confrontar. Dios muchas veces nos va a decir cosas. No hay nada mejor que yo le diga que usted no está haciendo mal. No hay nada mejor que yo le diga que usted no está haciendo mal. Eso va a mejorar. Muchas veces necesitamos restauración en nosotros. Les voy a contar esto. No sé, todavía tengo algunos puntos ahí. Cuando alguien tiene una relación, hablo de personas, ¿verdad? Voy a poner gente que no se ha casado, personas separadas, noviazgos que también tal vez recién se han retirado, sabemos que no se sabe a otro lío. Y cuando digo lío no me refiero que le va a ir mal. Estuve aconsejando a una joven y una muchacha con unos 25 años y me dijo que le había salido un buen hombre. Ella estaba sola, pues, madre, soltera. El hombre de vez en cuando le ayudaba con sus hijos, pero una vez me dijo: mire, que estoy emocionada, que se conoció un buen hombre, se levanta a las 5 de la mañana, tiene esto, tiene lo otro. Me dijo: pero ella no me dijo por interés, porque ella también tiene. O sea, tenía su cosa, no, ella no ocupaba un hombre. Si era para eso, pero no lo necesitaba. O sea, tenía solvencia económica. Y entonces le digo yo: tienen que tener cuidado con sus emociones, porque muchas veces las emociones son traicioneras. Se puede tener a alguien por llenar los vacíos emocionales, por sentir un hombre a la par suya que la apoye en el aspecto emocional, en el aspecto de ánimo. Solo le voy a hacer esta pregunta: si usted no ha superado su expareja, no se mete en el lío. Solo se quedó riendo. Solo se quedó riendo. La mujer probó, no me hizo caso, ya no es problema mío, mi idea es contrario. Tuvo un tiempito, al tiempo lo dejó, y de ahí andaba de nuevo con el papá de los niños. Dejó destrozado que el otro muchacho, y eso es lo que le quería evitar yo, que no fuera a dañar a otros. O sea, la gente debe tener seguridad en lo que hace. La gente debe saber qué es lo que quiere. La gente no puede estar con un pie aquí y con un pie allá. Tiene que tener decisiones sabias. Tiene que tener decisiones inteligentes. Le digo yo a aquel tipo los reventaron. Hoy va a ser usted la peor mujer que él ha conocido. Después de que la vio guapa, de que la vio que lo trataba bien, que era la persona que idealizaba para criar a sus hijos, o saber a sus hijos como hijo de él, de tener un futuro juntos, de trabajar en su empresa y usted con lo que usted se dedica, ese hombre la va a odiar. Ese hombre no lo va a querer ni ver ni en pintura, y no le eche la culpa al corazón de él, sino lo que usted dice. Entonces le digo: si usted no está segura, no se mete en otra relación, porque el tiempo se volvió a separar con el hombre.
se volvió a separar con el hombre, entonces le volvió a decir de nuevo, miren que es mi loco. Yo me extraño, he llegado a consejerías un poco difíciles donde gente ha venido a pedirme consejo de que con cuál de los dos se queda. Si usted no sabe, pero yo le han venido a pedirme tipo de consejería, con cuál de los dos. Es que se tiene estas características, este tiene las otras, pero la frase típica de las mujeres es que es porque como eres el papá de los hijos, no me gustaría poner otro tata o otro padre a mis hijos. Guau, ¿lo quiere todavía? A veces lo complicado es que a veces el mero padre, me escucha muy bien, a veces hay mujeres que ni el mero padre acepta que lo corrija. Lo que ellos quieren evitar es tener un roce de discusión para que alguien quiera corregir. Pero le voy a decir otra, antes de que por si algún momento le dé consejería familiar y matrimonial, si usted llega a tener un padrastro, déle autoridad para que le corrija a sus hijos. Cuando se equivoquen y que usted pueda ver que ellos se han equivocado. Se habla de madre soltera, no claro, su esposa aprende contra espíritu. Cuando se equivoquen, porque ni al papá de la guerra le va a gustar también. Pero sí, si se equivoca, si anda mintiendo, tiene que corregirlo. Si le va le voy a decir algo, si le va a sacar a la cartera al padrastro, tampoco le va a gustar, tiene que regañarlo. Pero suceden estos grandes niños que dicen, la mamá de esos hipotes soy yo, vos no sos nada. ¿Pero por qué hay caso? Entonces, ¿para qué hay caso? Hay cosas del matrimonio que hay muchas telas que cortar, que en algún momento podemos hablar hasta horas de esa área. Si usted va a tener una nueva relación, si usted es viuda y tal vez ella tiene hijos, tiene que casarse con alguien, hay muchos factores, madre soltera y varias cosas. ¿Por qué voy a esto? Porque muchas cosas están en desorden y solo la palabra las va a ordenar. No me estoy saliendo del contexto, estoy hablando del evangelio del matrimonio. Porque para que el matrimonio funcione bien necesitamos la palabra de Dios para que sea restaurado y todo se ponga en orden de Dios. Punto 2. El evangelio del reino provoca salvación. Ese es el punto principal, que lo demás viene añadido. Porque cuando usted acepta a Cristo, ¿qué más quiere? Al mismo que usted recibió le dijo, en el mundo tendrá aflicción. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a tener aflicción. Usted va a tener aflicción. Nuestro deber es creer hasta el día que venga. Que muramos el día que venga, pero que vamos a ser probados. Por eso un predicador dijo, necesitamos una generación de oro y no una generación de cristal. Para que los cristalinos con nada se quieran. Ay, me dijeron eso, como pasa en la iglesia, te cuentan tanto de oro. Te cuentan tanto de oro. Mientras que el oro, a pura presión y a puro fuego, va a sacar brillo. Hay gente que camina, hasta se quiere este botoncito para andar alucinando las cadenitas de oro, de fantasía. Con la primera sudada me ponen negras. Hay cristianos que son de ese tipo de material que con el primer sudor ya están negros, ya están prietos, ya dejaron de ser luz, ya dejaron de brillar, se opacaron. Se opacaron. Que en la etiqueta le den 14 quilates, le dan 14 kilitos. Necesitamos cristianos que aprendan a vivir bajo presión, que aprendan a estar en el proceso bajo presión. Entonces el evangelio del reino provoca salvación. ¿Ahora qué es salvación? Es la gracia de Dios. Salvación es la gracia. Dios dice el apóstol Pablo en los Efesios, por gracia sois salvos. Y esto no es de nosotros porque es un don de Dios. Voy a ver si logro terminar. Salvación es la gracia de Dios. Es el don de la libertad de nuestros pecados. Escuchen. Salvación es el don de la libertad de nuestros pecados, que Jesús hizo posible al morir en la cruz. Quiere dar vida a otros, muera.
esté frustrado. Y con cólera, pero tiene que lavar. ¿Y para qué le partiste pues? Eso es lo que no me da. Yo no le dije que me tuviera. Ahí no están tacaños que la mamá le dice, hijo, usted está trabajando, aporte para la casa. ¿Y por qué no va a trabajar usted? ¿Piensa que no cuesta trabajar? Y por eso a veces hay un desorden, un caos familiar y tiene que llegar el evangelio. Dice que los hijos deben estar sujetos a sus padres, las esposas a sus esposos, los trabajadores o amos a sus jefes, las ovejas al pastor. Salvación en griego es sotería. Y esta palabra denota 4 cosas: liberación, preservación, salvación y sanidad. O sea, la salvación incluye sanidad. Por eso Jesús a algunos enfermos se salvo, no les digo se salvo. Porque la salvación incluye sanidad. O sea, la salvación suya incluye la sanidad y la liberación de toda dolencia física. Punto 3, el último. El Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Todo lo que usted quiera que sea manifestado debe de creerlo. Todo lo que usted quiera que sea liberado y desatado del cielo debe de creerlo. Yo no puedo ver de cosas que se desaten que yo no crea. Romanos 1:17 dice eso, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Busque Romanos 8:33 a 34. Tengo 3 textos, con estos voy a terminar. Romanos 8:33 a 34. Usted es justificado por la palabra, justificado por Dios, justificado por Él, justificado por el Espíritu Santo, porque a través de Él hoy nosotros podemos decir: Abba Padre. Romanos 8:33. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice: Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también dice que intercede. ¿Por quién? Mientras la gente lo acusa, Jesús está intercediendo. Entonces, si nosotros queremos ser como Cristo, debemos de interceder aún por la gente que nos critica, la gente que nos maldice, que Dios tenga misericordia por ellos y que les cambie la mentalidad. Que les cambie esos pensamientos erróneos, pensamientos cerrados. En lo que la gente critica, gasta tiempo para bendecir, gasta tiempo para orar, gasta tiempo para hablar bien. Santiago capítulo 2, versículo 19. Y le voy a decir: porque el día que varias gente critica, no predicamos de santidad, dejar el chisme de santidad, dejar la crítica de santidad, dejar el pecado de santidad. Todos los sermones se habla de dejar cosas viejas para que Dios dé lo nuevo. No es que no se habla de santidad. Y le voy a decir algo. Mientras la gente me critica a mí que yo no predico doctrina sana, que yo no predico santidad, ellos están perdiendo la santidad criticando y no se dan cuenta. Ellos se están perdiendo la santidad criticando y a veces perdemos la santidad en cositas pequeñas y nos creemos santos y los demás son pecadores. Cuidémonos nosotros, marquemos la diferencia, seamos diferentes, no acusemos, porque también nosotros batallamos. El que acusa es porque no batalla, es porque ha superado todo. Ya su cuerpo fue glorificado juntamente con Jesucristo.
Santiago 2:19. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Dice, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues que el hombre es justificado, escuche, por las obras. Y no solamente por la fe, o sea, la fe y las obras van juntas. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este punto es muy importante, tiene que digerir lo que usted es salvo, por la fe, pero cuando usted cree tiene que mostrar sus obras, porque la fe sin obras es muerta. O sea, la gente dice, yo acepté a Cristo, solo tengo que congregarme, solo tengo que orar y solo tengo que ayunar. ¿Y las obras dónde están? ¿Dónde están las obras que usted está haciendo? Cuando usted no hace obra, es corre un incrédulo. Y se lo va a enseñar en Mateo 25 con este cierre. En Mateo 25 le va a explicar cuáles son las obras que tiene que hacer. Usted debe de ayudar a su prójimo, debe de evangelizar, debe de ganar almas, debe tener misericordia por el ateo, por el pecador, por el homosexual, por las personas que están atadas a vicios. Porque no solo basta con creer en Jesús, dice, los demonios creen y tiemblan. Pero ¿cuáles son las obras de los demonios? No son buenas, son malas, pecaminosas. Entonces, Mateo 25, le voy a decir cuáles obras, y para que lo entienda bien, porque le dije, tienen que digerir bien esto. Las obras no salvan a nadie. Lo que salva es su fe en Jesús y el arrepentimiento, la santificación. Pero las obras que usted tiene que hacer, las hace porque ya es salvo y tiene que hacer lo mismo que Jesús hizo. Porque nada sirve que usted diga que ya tiene fe en Dios, que aceptó a Jesús en su corazón, si todavía guarda resentimiento con alguien y no le ha pedido perdón. Tengo que hacer obras y le pedirle perdón. Mateo 25, 34 dice, entonces el rey dirá, y cuál es el rey con mayúscula, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, le dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Dice el siguiente, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderán diciendo, de cierto digo
que en cuanto no lo hiciste, aquello les digo, por cuanto lo hiciste. A esto les digo, porque en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces las obras que Dios espera de nosotros son obras de justicia, obras de caridad, obras social. Pero las obras no nos van a salvar. Lo que nos va a salvar es tener fe en Jesús, creer en su palabra, y eso nos va a hacer que practiquemos obras de justicia. Porque usted puede dar su vida, puede entregar todo, pero si no vive para Dios, de nada le sirve. Pero si usted vive para Dios, va a hacer obras que son dignas de un cristiano.